Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Un placer saludarlo y compartir una vez más en este encuentro a través de las redes para comentar la santa y sagrada palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la primera parte del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a tocar hoy el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, que va en los versos del 1 al 26. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre y de disponer ese gran regalo a través del cual nosotros podemos llegar a conocerte, a través del cual tú te revelas ante nosotros, que es tu santa palabra. Ayúdanos hoy, Señor, para que esa santa palabra haga el trabajo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en toda nuestra alma, para que haga el trabajo por el cual tú la diseñaste, la revelaste, y darnos la iluminación a través de tu Santo Espíritu con el poder de Él, para que nosotros podamos comprenderla y hacerla realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos el segmento que vamos a considerar hoy. Jesús y la mujer samaritana, de Juan 4, del 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni tenga que venir a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bueno, hermanos, en este segmento de las Escrituras del Evangelio de Juan, hay
vamos a considerar dos grandes movimientos. El capítulo 4 abarca 4 grandes movimientos. Los 2 primeros, que son los que vamos a considerar aquí, que son los versos del 1 al 4 de este capítulo, que es el viaje de Jesús a Galilea pasando por Samaria. Ese es el primer movimiento. El segundo es la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Posteriormente, en otro domingo, vamos a considerar los otros 2 movimientos, que es la conversación de Jesús, que es el tema de la cosecha y la siega, que es la conversación que el Señor tiene con los discípulos. Vamos a describir, como es la costumbre, verso a verso. En el 3 la palabra dice: el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galileo. Ya Jesús había ido a Galilea a las bodas de Canaán, que es cuando él inaugura su ministerio. Y el periodo donde él estuvo ministrando en Judea no lo registran los otros evangelios, pero Juan sí. Antes de volver a Galilea, Jesús estuvo predicando, bautizando en las orillas del Jordán. Y comentan que la cantidad de pueblo que se había desplazado para ir la prédica de Jesús y para bautizarse con Jesús, que en realidad era con sus apóstoles, con sus discípulos y no con él mismo, era cada vez más creciente. Y eso llegó a oído, seguramente se deduce, de las autoridades religiosas judías, y ya conociendo la respuesta por lo que había sucedido con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes del templo, por la prédica de Juan el Bautista, Jesús decide apartarse de lo que sería una provocación, porque todavía no era su tiempo, y irse a Galilea, donde era un territorio menos atractivo, había menos posibilidades de que las autoridades religiosas enviaran emisarios o se produjese una confrontación con Jesús. Luego el verso 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Hay un aspecto interesante, porque en la provincia, Palestina estaba dividido en grandes provincias, pero habían 3 que son las que tocan en estos versos que estamos considerando, que eran la parte superior hacia el norte, estaba Galilea, Samaria en el centro y Judea más al sur. El camino normal, directo, de un judío que se desplazara de Jerusalén hasta Galilea era atravesar Samaria, pero la mayoría de ellos, por las confrontaciones que tenían entre samaritanos y judíos, preferían desplazarse hacia el este atravesando el Jordán, subían el norte y volvían a atravesar el Jordán ya en territorio galileo. En este caso Jesús no hace eso. Jesús no hace lo que hacen todos los judíos, sino que él directamente decide en su trayecto, que era su destino principal, y Galilea, pero él decide pasar directamente por territorio samaritano. Y aquí vemos un aspecto interesante, porque la deidad de Jesús se muestra como conocimiento de la razón por la cual él quería pasar por Samaria. Y era una misión divina para conseguirse con esa mujer samaritana. Más tarde, cuando los judíos, la confrontación de los judíos y los samaritanos tiene su origen histórico en que cuando fueron el reino del norte, cayó en cautiverio, la mezcla de los samaritanos fue un proceso no como el cautiverio en Babilonia de los judíos, sino que se llevaron a muchos judíos fuera, a territorios paganos, y trajeron muchas poblaciones paganas para territorio en Samaria, para que se diera una mezcla racial y perdiera la identidad del pueblo. Eso hizo que muchos aspectos religiosos se incorporaran al culto tradicional hebreo judío y se produjesen desviaciones que veremos más adelante cuando las comentemos.
Jesús, cansado del camino, dice el verso, se sentó así junto al pozo cuando llegó a Sicar. Y ese pozo, junto a la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Jacob había comprado un terreno allí y en ese terreno fueron enterrados los restos de José cuando murió en Egipto. Entonces, aquí hay un aspecto interesante en el Evangelio de Juan, cómo cita, cómo resalta, Jesús cansado del camino, se sienta junto al pozo. Jesús está cansado y Jesús tiene sed. Eso es muy interesante porque de todos los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el de Juan, el evangelio que más resalta la divinidad de Jesús es el evangelio de Juan. Y en este evangelio de Juan que estamos hoy considerando especialmente, el evangelista no escapa, no pierde la oportunidad para resaltar la humanidad de Jesús. Es como que si él, consciente de que va a exaltar durante toda su exposición del evangelio la parte divina de Jesús, pero siempre queda recordando que Jesús es hombre. De hecho, él cita que Jesús lloró, que Jesús se turbó ante la inminencia de la cruz, que Jesús se conmovió por la traición de uno de sus apóstoles, eso fue en Juan 13:21, y Jesús sintió sed cuando estaba en la cruz, Juan 19:28. Entonces, esto es interesante porque resalta que permanentemente las escrituras del Nuevo Testamento y específicamente los evangelios nos recuerdan que Jesús es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Otro aspecto interesante es que cita el verso que Jesús manda a los discípulos a buscar comida. Y ya hemos visto cómo en los evangelios se cita la multiplicación de los panes para alimentar 4.000 y 5.000 personas. Y dice, bueno, ¿qué caso tiene mandar a los discípulos a buscar comida cuando él tenía la posibilidad de multiplicar los panes y los peces, de crear de la nada cualquier cosa que quisiera o necesitara? Aquí hay otro mensaje, porque una de las cosas muy hermosas de este pasaje de la mujer samaritana es que tiene muchos aspectos que aprender. El evangelista no pierde oportunidad para darnos enseñanza. Aquí podemos aprender que Jesús no realiza milagros por su capricho. Jesús no realizó milagros para satisfacer sus necesidades. Como Jesús no tiene como objetivo realizar milagros para satisfacer las necesidades nuestras, de sus hijos, de sus hermanos. Jesús realizó, y es la razón de la existencia de los milagros en las Escrituras y en la realidad, para manifestar la gloria de Dios. Esa es la razón. En algunos casos, para ratificar la autoridad de los apóstoles, que es parte de la voluntad soberana de Dios, demostrar esa autoridad, y en algunos otros, para realizar algunos milagros o curaciones que dieran testimonio de la gloria de Dios. Y Jesús aquí es una expresión de ese mismo diseño. Y vino, dice el verso 7, una mujer a sacar agua. Aquí está la razón por la cual Jesús va a Samaria, para encontrarse a esta mujer. En su omnisciencia, Jesús conocía y sabía de la presencia de ella y de su necesidad. Y la hora en que se encuentra Jesús es la hora sexta. Una hora, estamos hablando de las 12 del mediodía, donde no había, seguramente por un sol inclemente, se consigue en intimidad, que era una ocasión propicia para poder Jesús evangelizarla. Y aquí está otro de los grandes movimientos de este evangelio, en este párrafo, que es la acción evangelizadora de Jesús con la mujer samaritana. Aquí vamos a poder aprender cuál es un formato, un patrón, cómo debemos nosotros evangelizar a los que todavía no conocen al Señor. La mujer probablemente era la única persona de Siquén que estaba en el pozo, y la mujer probablemente no quería compañía por una condición moral que vamos a ver más adelante. A Jesús eso le convenía para su encuentro personal con Él, que es lo que necesita todos los incrédulos. Todos los incrédulos se convierten a través de un encuentro personal con Jesús. Jesús evangelizó a la mujer samaritana exponiéndole la verdad,
resaltando su necesidad espiritual, despertando su conciencia y contestando las preguntas que estaban o que formulaban las dudas de las profundidades del pensamiento y del alma de la mujer samaritana. Y fue la forma como al final la mujer terminó entendiendo que Jesús era el Mesías. Jesús empieza el contacto con la mujer samaritana y le dice: dame de beber. Es una forma muy simple, muy sencilla, donde Jesús se muestra humilde, se muestra necesitado y le da una sensación de poder a la mujer samaritana. Y le dice: dame de beber. Y eso le transmitió una sensación de importancia a la mujer. Y esa sensación de humildad es importante cuando nosotros evangelicemos. Nosotros, por ser hijos de Dios, por conocer el Evangelio, por haber nacido de nuevo, no nos debemos vestir de una condición diferente a las personas con las cuales vamos a llevarlas a un encuentro con Dios, porque básicamente somos creaciones de Dios y que en todo caso cualquier diferencia, nosotros no tenemos los méritos de esa diferencia, sino solo la gracia de Dios. Jesús abandona aquí todo tipo de convencionalismo social, porque se consigue con una samaritana con la cual no era costumbre que los judíos hablaran, y con una mujer que no era tampoco costumbre en la cultura judía de la época, que hombres y mujeres que no se conocieran tuvieran conversaciones o tuvieran, sobre todo en un ambiente que estaban ambos solos. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús desconoce los convencionalismos humanos, porque esas son divisiones que el hombre ha hecho, que nosotros, las sociedades han hecho. Por eso es que Jesús no las reconoce, pasa por encima de esos convencionalismos y se presenta, insiste en conocer o que darse a conocer a la mujer samaritana. El verso 10 le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Es que Jesús ya percibe la negativa de la mujer. La mujer pone un pero, la mujer samaritana le dice: soy samaritana y soy mujer. Y es que él reconoce que ella no conocía lo que era el don de Dios. La mujer, al igual que todas las personas que no están convertidas, desconocen lo que no tienen, de lo que se están perdiendo. ¿Y qué hace Jesús? Se manifiesta a través de su gracia, su misericordia, su justicia, su perdón y su santificación a favor de los hombres, buscando a la mujer samaritana. Él le dice en el verso 10: si tú supieras el don de Dios, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a la mujer samaritana. Y ella se había negado a darle ni siquiera un poco de agua del pozo. Así que constantemente somos los seres humanos con Jesús. Jesús nos busca, Jesús insiste en su fidelidad y nosotros nos resistimos y persistimos en darle la espalda. La conversación deriva cuando Jesús habla del agua viva y ella le dice: ¿en qué consistirá esta agua viva? Y es lo mismo que los hombres nos preguntamos cuando nos hablan del Evangelio. No entendemos del Espíritu Santo, no entendemos de lo que es la salvación y la forma como Jesús nos lleva. Y es la misma realidad. Esto es una forma alegórica de cómo sucede en el mundo todo ese desconocimiento del mundo espiritual por parte del hombre carnal. En el verso 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. A ella le llama la atención, le sorprende que le ofrezca una agua viva, una agua especial, y no le ve ni siquiera los instrumentos cómo sacar agua del pozo. Porque la mujer, como todo hombre natural, como todo ser natural, no conocía el lenguaje espiritual, no lograba entender la grandeza de la salvación que Jesús le ofrecía. Y seguramente que la mujer, teniendo los recursos para sacar el agua del pozo, al igual que los seres humanos, se sienten autosuficientes, no sienten que necesiten a un judío sediento y humilde. Así vemos el Señor cuando no conocemos lo que es la salvación de Dios. Dice el 12: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Aquí de nuevo vuelve la mujer samaritana a plantearle una argumentación de rechazo. Le dice: ¿quién eres tú? Tú eres mejor que Jacob. Y que los samaritanos, ella usa eso como una actitud de defensa, porque los samaritanos reconocían a Jacob como un gran patriarca, lo tenían en gran estima espiritual.
y no sabían, no reconocían la superioridad de Jesús, porque no sabían que estaban conversando con el Mesías. Los samaritanos se sentían orgullosos de ser hijos de Jacob a través de las tribus de Efraín y Manasés. Y de hecho ellos, muchos aspectos que no compartían con los judíos era el estudio, el reconocimiento de la autoridad de toda la Biblia hebrea, de todo. Ellos reconocían solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ellos no aceptaban el ofrecimiento de un rey. Ellos llegaban hasta el reconocimiento de los profetas. Los otros libros ellos no los aceptaban. En el verso 13, Jesús le responde y le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. El Señor le quiere decir, le pone en contraste la diferencia que hay entre el agua muy fresca del pozo de Jacob, pero que no saciaba definitivamente la necesidad del ser humano, a la diferencia del agua que Él ofrecía, que era una agua viva que salta para vida eterna. Pero ese aspecto la samaritana al principio lo pasa por alto y solamente se queda con el concepto de que no va a tener sed más. Y por eso le dice, cuando le dice él, más que bebiere esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, ella se queda con la parte material. Así pasa mucho cuando se le ofrecemos el evangelio a las personas que no están convertidas. Sueñan, anhelan la resolución de todos sus problemas materiales. En este caso, la samaritana hacía lo mismo. Pensaba que el agua que le ofrecía Jesús, lo único que hacía era calmarle la sed. No entendía el componente espiritual. Las aguas que el Señor le ofrece a la samaritana y lo que nos ofrece hoy se refiere al Espíritu Santo, porque Él le daría a todos los que creyesen en Él. Pero, en Juan 7, 37 al 39, Jesús hace el mismo ofrecimiento. En ese día, que fue el día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie en medio de la gran fiesta y alzó su voz. Eso fue cuando él fue a Jerusalén. Y dice y expresa a viva voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En esa oportunidad, que va a ser más adelante en el capítulo 7, Jesús es explícito y describe con toda claridad que a lo que él se refiere es al Espíritu. En Apocalipsis 22, 17, justo cuando está terminando las Escrituras, dice: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. La samaritana, entendiendo ese aspecto del ofrecimiento de Jesús, le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir aquí. Ella no había escuchado las últimas palabras de Jesús, que era: salte para vida eterna. Ella seguía pensando, igual que nosotros los seres humanos, en el agua física. Ella pensaba en su propia comodidad. Y así mismo pasa con el hombre natural, que piensa en el evangelio como un medio o un instrumento para resolver sus problemas materiales. Jesús, ¿qué hace? Le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús le da un giro diferente a la conversación. Fíjense que, y es un aspecto importante a la hora de evangelizar, él no discute con ella. Él no le dice: estás equivocada, tú no te estás dando cuenta que el agua que yo te ofrezco es el Espíritu. No. Él la confronta con su condición moral y con su necesidad espiritual. Y le dice: bueno, si tú te estás fijando en lo que tú necesitas materialmente, te voy a mostrar cuáles son tus grandes necesidades. Busca a tu marido. Ella se defiende y le dice: yo no tengo marido. Fíjate que es la respuesta de todos los seres humanos cuando todavía no hemos entregado nuestra vida al Señor y nos confrontan con nuestro pecado. ¿Qué hacemos? Nos huimos, nos escondemos, porque nos da dolor y vergüenza. Y esto es interesante porque el fracaso matrimonial y la inmoralidad sexual con que la mujer ha vivido, 5 maridos, como le va a comentar a Jesús más adelante,
hacía que en su interior ella seguramente tuviera muchos conflictos. Vemos que va al mediodía, a una hora donde no se iba a conseguir con nadie, seguramente era repudiado por las mujeres del pueblo, pero ella no lo muestra, ella no lo comenta, todo lo contrario. Cuando Jesús le pregunta que busque a su marido, ella le responde con una media verdad: yo no tengo marido. Entonces Jesús es interesante porque él no camuflajeó, no disimuló la condición pecadora de la samaritana. No la agrede, no la avergüenza, la trata con respeto, pero no disimula. Y es igual, nosotros no estamos llamados a ocultar o a disimular el pecado de la persona que estamos evangelizando, ni de nosotros, ni en la iglesia, ni en nuestra familia. La actitud de Jesús ante el pecado es la misma que nosotros debemos tener, y aquí hay una gran enseñanza. La mujer samaritana estaba realmente enferma y necesitada por el estado en que ella estaba viviendo. Y aunque ella quisiera justificarlo, la actitud que hemos descrito describe la realidad de lo que ella estaba viviendo. Todo esto era producto de un descenso moral en que para ese tiempo seguramente a ella le estaba ocasionando muchos problemas con todos sus vecinos y su familia. Ese desarrollo, ese vacío existencial era producto de esa condición de pecado, como nos pasa a todos. En el 19 la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ante la omnisciencia de Jesús, porque le describe la realidad que ella estaba viviendo, ella empieza a percibir que no está ante una persona normal. Y eso nos recuerda a Hebreos 4:13, donde dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es nuestra realidad con el pecado. Es una cosa que a nosotros, cuando todavía no conocemos de Dios, nos cuesta aceptar, que no tiene sentido ocultarnos porque todas nuestras realidades son conocidas por Dios. Todavía la mujer tiene alguna resistencia y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Todavía, como un último recurso, la samaritana busca una confrontación de tipo religioso. Fíjense que primero busca un rechazo en la parte social, hablando de samaritanos y de su condición de mujer. Después se rechaza cuando le habla de su marido, y ahorita de nuevo plantea una objeción de tipo religioso, que son las argumentaciones que las personas nos van a presentar cuando les hablemos del evangelio. Y él habla de que en este monte adoraban los samaritanos, pero que los judíos decían que era en Jerusalén. La realidad, esto nos muestra una creencia muy popular y difundida, que cualquier forma de adoración religiosa es útil para Dios. Y Jesús le contesta: vosotros adoráis lo que no sabéis, porque estaba escrito en la ley, en Deuteronomio y en otro aspecto, que la adoración correcta era en Jerusalén. Los samaritanos adoraban en Jericín, que era un centro que estaba en un monte cercano en la vía entre Samaria y Jerusalén. Y ese monte Jericín tiene una tradición muy larga. En ese monte fue donde se anunciaron las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio. En ese monte el primer un hijo por parte paterna de Gedeón, de una manera abortiva, se constituyó en rey, a pesar del deseo de Dios. Y es una historia bien complicada, pero que en resumen era un foco de desviaciones de la doctrina original revelada en las Escrituras desde hacía muchísimos años. De ahí esa herencia samaritana con esa visión sesgada de la percepción parcial de la Biblia, del no reconocimiento de la condición davídica de Jesús y el mismo desconocimiento de la oración correcta en Jerusalén. ¿Y qué dice el Señor cuando la samaritana le propone
que todos estos sistemas de adoración, al igual que en las versiones modernas, nos pueden decir lo mismo, argumentar que todas son útiles. Que no, que la única adoración correcta es la adoración diseñada y reconocida y revelada por Dios. La única adoración correcta es la que le agrada a Dios. A la hora de adorar, no todo vale. La palabra de Dios es clara. En Deuteronomio 12:5 dice que el lugar de Jehová, vuestro Dios, escogiere es el lugar donde Él debe ser adorado. En 2 de Crónicas 6:6 dice que en Jerusalén ha sido elegida para que en ella esté su nombre. Y así muchas otras citas. Esto lo que refiere es eso. La forma de adorar a Dios es el diseño bíblico, porque es ahí donde se reveló. Las otras formas no son útiles por mucho que nosotros deseemos. Y en eso nosotros debemos ser firmes cuando conversemos con las personas que queremos evangelizar. Luego en el 22 dice, porque la salvación viene de los judíos. Jesús, con gracia y ternura, no se ve impedido para reconocer la verdad. Jesús sigue tratando afectivamente, afectuosamente a la samaritana, pero le dice que no tiene la razón. Porque la salvación viene de los judíos. Y la salvación viene de los judíos básicamente porque la revelación original pertenece a Israel, porque fue el pueblo elegido, porque a él se le entregó la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el diseño del culto, las promesas, los patriarcas y lo más grande de todo. La salvación viene de Israel porque Jesús es judío y Jesús nació del pueblo de Israel. Los samaritanos entonces estaban equivocados y aquí vemos cómo lamentablemente en el mundo árabe por las generaciones derivadas de Ismael tienen una gran resistencia por la confrontación política histórica tradicional de muchísimos años con Jerusalén. Tienen una gran resistencia a aceptar que la salvación viene de los judíos. En el verso 25 le dijo la mujer que la salvación sé que va a venir del Mesías. Ya en la mente de la mujer, el corazón de la mujer empieza a establecerse una conexión entre Jesús y el Mesías. Tanto es así que cuando ella va luego a Siquén, le dice, venid para que conozca a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? A la mujer no le quedó ninguna duda sobre este asunto cuando Jesús mismo le declaró que era el Mesías. Y Jesús, al final de este párrafo, le dice, yo soy el que habla contigo, cuando le habló que sí sería el Mesías. De todos los yo soy, este es un aspecto interesante, donde Jesús se anuncia como Dios, este es el más claro que hay en todas las escrituras. Aquí no hay ningún lugar a duda que Jesús reconoce y dice, yo soy el Mesías con el que tú hablas. Esto es importante porque muchas veces la gente duda que si Jesús es Dios o porque cuando Él dice yo soy tenemos que asociarlo con la zarza ardiente de Éxodo y en el encuentro de Dios con Moisés. Y aquí entonces nos despeja toda duda el Evangelio de Juan, otorgándole y reconociendo la deidad de Jesús. Entonces, fíjense lo interesante, para ya concluyendo este segmento. Jesús escoge revelarse de una manera clara y firme por primera vez a una mujer samaritana y a una mujer que no tenía ninguna condición de brillo, de mérito, de reconocimiento público. Esto es muy interesante porque Jesús no se reveló a Nicodemo, no se reveló a los escribas que eran autoridades académicas, no se reveló ante los fariseos. Jesús le dijo, yo soy a la mujer samaritana, yo soy el Mesías. Y esto es una conclusión interesante porque Jesús se revela a través de lo débil para que la gloria solamente sea reconocida para Él. Bueno, hermano, entonces hasta este punto reconocemos aquí hay dos grandes mensajes en la mujer samaritana, el Evangelio, cómo debemos presentarlo, la importancia que Dios le dio
a una persona que aparentemente no tenía ningún brillo, ninguna trascendencia. Y tenemos el otro diseño, el otro gran mensaje de este segmento, que es la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. La oración verdadera es en el diseño de Dios, y el diseño de Dios es bíblico. Nosotros no podemos adorar a Dios desconociendo la Biblia, porque ese es el instrumento que nos va a enseñar a nosotros cuál es la adoración que el Padre espera de nosotros. Para concluir, debemos también recordarles, cada uno de ustedes, hermanos, en sus casas, donde estén, los sacerdotes de la casa, que estén en pleno conocimiento, que estén bautizados y asistentes y miembros de la iglesia, pueden celebrar la Santa Cena con su familia y repartir los elementos como la celebración para el recordatorio de este hermoso y poderoso sacrificio mediante el cual Jesucristo nos dio la salvación. Vamos a orar en agradecimiento y hasta nuestro próximo encuentro. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido de estar contigo, de estar en tu santa palabra y de reconocerte a ti en cada uno de esos mensajes que tú autoritariamente permitiste que los apóstoles escribieran para nuestra bendición y para el reconocimiento de tus atributos y de la forma como tú quieres que te obedezcamos y te obedezcamos y te adoramos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.